En este video se explicará cómo funciona la electricidad cuando tenemos un divisor de corriente en un circuito eléctrico. Analizaremos un ejercicio teórico y realizaremos la correspondiente simulación. Hola amigos, bienvenidos al canal Alexander ITC, dedicado al aprendizaje sobre la electricidad y la electrónica. Recuerda que puedes escribirnos tus preguntas y sugerencias en los comentarios de este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para conocer nuestras próximas publicaciones. Comencemos. En esta primera parte del video vamos a explicar un circuito divisor de corriente, comparándolo con otro sistema físico, de manera que sea más fácil comprender el tema empleando una analogía. Primero imaginemos un sistema que distribuya agua a través de 3 canales que inicialmente tengan la misma capacidad. Pensemos entonces en un sistema que permita que el agua ascienda hasta la parte superior del sistema, de manera que por acción de la gravedad caiga a través de los canales hasta la parte inferior, de manera que el agua que cae circule nuevamente hasta la parte superior y se repita este ciclo permanentemente. Supongamos que la máquina que hace subir el agua nuevamente sea un molino de viento de extracción de agua que al girar activa un mecanismo para bombear agua desde un nivel inferior hasta uno superior. Si los canales de bajada son del mismo grosor, podemos suponer que cada uno de ellos conducirá la misma cantidad de agua hacia abajo. Ahora supongamos que tenemos una válvula en cada canal descendente. La primera la ajustaremos para que permita descender un gran caudal, es decir, que deje pasar mucha agua. La segunda la ajustaremos para que permita descender un nivel de caudal medio. Y la tercera válvula la ajustaremos para el paso de un caudal bajo, es decir, poca agua. Como podemos imaginar, la suma de caudales darán como resultado un caudal total de agua, que seguirá circulando en el sistema gracias al molino que hace fluir el agua de manera permanente. Si hemos comprendido este ejemplo, podemos relacionarlo con un sistema eléctrico que llamaremos divisor de corriente. En este caso ya no circulará agua, sino electricidad. Entonces reemplazaremos el molino de viento por una fuente de corriente eléctrica. Para esta explicación hablaremos de corriente directa, puesto que ésta solo circula en una dirección. A las válvulas las vamos a reemplazar por resistencias eléctricas. En el primer caso del ejemplo pondremos un valor de resistencia bajo, de manera que el flujo de electricidad sea alto. Es decir, que si la resistencia es baja, permitirá pasar mayor cantidad de corriente en esta rama del circuito. En el segundo caso, pondremos una resistencia de un valor medio, que permitirá pasar un flujo moderado de electricidad. En el tercer caso, pondremos una resistencia de mayor valor, que se opondrá más al paso de la electricidad, es decir, que permitirá el paso de un valor bajo de corriente eléctrica. De esta manera podremos observar que el flujo de electricidad es distinto en cada rama del circuito, aunque estén conectadas simultáneamente a la misma fuente. A este efecto lo denominamos divisor de corriente, es decir, indica que la corriente eléctrica que suministra la fuente de energía se va a dividir en las 3 ramas del circuito de acuerdo con el valor de resistencia en cada rama, en relación con las demás. Supongamos entonces que conocemos el valor de corriente que suministra la fuente y la llamamos IF. A la resistencia donde queremos hallar la corriente la llamamos RI. Y al valor equivalente de las resistencias conectadas en paralelo la llamamos REQ. Entonces, el valor de corriente II que le corresponde a la resistencia RI equivale al valor de corriente suministrado por la fuente IF multiplicado por la división entre REQ y la RI. A manera de ejemplo, imaginemos un circuito conformado por una fuente de corriente directa con un valor de 10 amperios. La primera resistencia tendrá el valor de 100 ohmios, la segunda tendrá el valor de 500 ohmios y la tercera tendrá el valor de 2000 ohmios. En este caso podemos preguntarnos cómo calcular el valor de corriente eléctrica que pasa a través de cada resistencia. Este cálculo es sencillo y se realiza de la siguiente manera. Primero calculamos el valor de resistencia equivalente en paralelo. Este análisis lo puedes ver con mayor detalle en nuestro video sobre circuitos con conexión en paralelo. Puedes ver el enlace en la tarjeta o en la descripción de este video. El cálculo de resistencia equivalente REQ da como resultado 80 ohmios. Ahora conformaremos la ecuación para cada caso como lo vimos anteriormente.
Si queremos calcular la corriente I1 en la resistencia de 100 ohmios, que la hemos llamado R1, con el valor de corriente IF que corresponde a 10 amperios y con la resistencia equivalente REQ correspondiente a 80 ohmios, obtendremos como resultado el valor de 8 amperios. Ahora, para la resistencia R2 de 500 ohmios, la corriente I2 da como resultado el valor de 1,6 amperios. Y en la resistencia R3 de 2000 ohmios, la corriente I3 da como resultado el valor de 0,4 amperios, que es lo mismo que decir 400 miliamperios. Como se trata de un circuito con conexión en paralelo, también podemos calcular el valor de voltaje entre los extremos de los componentes. Por ejemplo, si calculamos el valor de voltaje V1 en la resistencia R1, con la correspondiente corriente I1 obtendremos como resultado 800 voltios. Como los demás componentes se encuentran conectados en paralelo con la resistencia R1, se puede afirmar que sus voltajes son del mismo valor. Adicionalmente, si sumamos el valor de los tres valores de corriente de cada resistencia, podemos ver que es equivalente al valor de corriente suministrado por la fuente, y de esta manera se comprueba el cumplimiento de la ley de Kirchhoff de las corrientes, que también explicamos en un video anterior. Aquí en la tarjeta y en la descripción te dejamos el enlace a dicho video. En esta parte del video vamos a realizar la simulación del circuito divisor de corriente para comprobar los valores obtenidos en el análisis. En este ejemplo vamos a emplear el software de simulación Multisim del fabricante National Instruments. En el espacio de trabajo vamos a ir agregando los componentes. En la barra de herramientas hacemos clic en el botón de fuentes de energía o en inglés Sources. Aquí se abre una ventana donde haremos la selección de componentes que vamos agregando al circuito. En este caso, seleccionaremos una fuente de corriente DC y en la lista la seleccionamos por su nombre en inglés DC Current y luego damos clic en el botón OK o Aceptar. Cuando ubicamos la fuente en el espacio de trabajo, automáticamente se vuelve a abrir la ventana de selección de componentes, donde vamos a seleccionar el componente de tierra o en inglés Ground. Cuando la ubicamos en el espacio de trabajo se vuelve a abrir la ventana de selección de componentes y en este caso cambiaremos el grupo de componentes, seleccionando ahora los componentes básicos en inglés Basic. Por defecto, el programa nos mostrará la opción para agregar resistencias. En el caso en que esté seleccionado otro tipo de componente, simplemente tendremos que seleccionar la familia de resistencias en inglés Resistors en la lista de la izquierda. En el campo del valor del componente podemos escribir el valor de 100 ohmios para la resistencia R1 y hacemos clic en OK. Ubicamos la resistencia R1 en el espacio de trabajo y se vuelve a abrir la ventana de componentes. Ahora escribimos el valor de 500 ohmios para la resistencia R2 y hacemos clic en OK. Ubicamos la resistencia R2 en el espacio de trabajo y se vuelve a abrir la ventana de componentes. Ahora escribimos el valor de 2000 ohmios y hacemos clic en OK. Como la ventana de componentes se abre automáticamente, entonces la cerramos haciendo clic en el botón de la cruz en la esquina superior. Como falta ajustar el valor de la fuente de corriente, entonces hacemos doble clic en el componente y se abre una ventana de configuración. Ajustamos el valor de corriente a 10 amperios y hacemos clic en OK. Ahora vamos a cambiar la orientación de las resistencias para ubicarlas de manera vertical. Entonces seleccionamos la resistencia R1 y hacemos clic con el botón derecho. Se desplegará una lista de opciones y seleccionamos rotación de 90 grados hacia la derecha. Del mismo modo hacemos con las resistencias R2 y R3. Ahora realizamos las conexiones virtuales entre componentes. Al señalar el extremo del terminal de un componente se resaltará un punto con una cruz. Haciendo clic sobre dicho punto, se extenderá una línea de conexión y la podemos llevar hasta los terminales de los demás componentes o líneas de conexión en el diagrama del circuito. Algunos programas de simulación de circuitos requieren agregar un terminal de referencia, correspondiente a la tierra o ground del circuito, que usualmente conectamos con el terminal inferior del circuito o al terminal negativo de una fuente. Ahora vamos a agregar los medidores, seleccionándolos en la barra de herramientas. En este programa Multisim se pueden ubicar de manera sobrepuesta en las líneas de conexión del circuito. Primero vamos a agregar un medidor de corriente para la fuente de corriente.
Este elemento será el equivalente a agregar un amperímetro en el terminal de conexión superior de la fuente. De manera similar vamos a agregar medidores de corriente en cada una de las resistencias. Finalmente vamos a agregar un medidor de voltaje que en este caso solo requiere un punto de conexión positivo porque el punto negativo lo tomará con respecto a la tierra o ground. Una vez que completamos el montaje virtual del circuito, hacemos clic en el botón para iniciar la simulación. Entonces el programa mostrará los valores de simulación del circuito. Por ejemplo, podemos corroborar el valor de corriente que suministra la fuente, así como los valores de corriente en cada una de las resistencias. En resumen, podemos comparar los valores que obtuvimos a través del análisis teórico del circuito con los valores que obtuvimos en la simulación, donde podemos observar que prácticamente son valores equivalentes. Así terminamos este video. Si te ha gustado, déjanos un me gusta. También puedes apoyarnos siguiéndonos en las redes sociales. Recuerda que puedes escribirnos tus preguntas y sugerencias en la caja de comentarios de este video. Gracias por visitarnos y hasta pronto.